Perfecto, muy bien. Bueno, gente, muy buenos días a todos. De verdad que es un gozo para nosotros poder compartir con ustedes en esta mañana ya de domingo 15 de noviembre del 2020. Esto ya huele a Navidad, ¿verdad? Ya huele a ciprés, ya huele a tamalito, agua dulcita y a todo lo rico de Navidad. Y ya vamos sintiendo hasta el climita, ¿verdad? El clima muy sabroso que ya se está poniendo, muy navideño. Y pues es realmente algo espectacular, una bendición de Dios poder comunicarnos, vernos, hablarnos, escucharnos. Y pues esta mañana es una mañana para alabar el nombre de nuestro Dios y pues también para recibir de Él todas las cosas lindas que yo sé que Él trae para cada uno de nosotros de manera absolutamente personalizada, porque yo entiendo que para mí Dios es un Dios personal, es una cuestión muy personalizada. Él nos habla de manera directa a cada uno de nosotros, conforme a nuestras necesidades y conforme también a lo que Él espera de nosotros. Así que pues, que a Dios sea la honra y la gloria en esta mañana con todo lo que vayamos a hacer en este programa virtual y pues un domingo más, ¿verdad, Laura? Un domingo más compartiendo con nuestros queridos hermanos de nuestra amada Iglesia Berea este culto dominical virtual. Empecemos el día de hoy alabando y glorificando al Señor por medio también de una oración, dándole gracias por todo lo que Él nos da. Señor y Padre Celestial, estamos una vez más aquí, tu Iglesia Berea reunida, para alabarte y glorificarte, Señor. Porque la Iglesia somos cada uno de nosotros, Señor. Y aquí estamos porque te amamos, Señor, y queremos bendecir tu nombre, Señor, y también queremos aprender lo que tú tienes para nosotros por medio de la palabra. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que están conectados el día de hoy por diferentes medios. Te damos gracias por los hermanos que también se pudieron conectar por medio de Zoom. Es un gozo, Señor, es una alegría poder ver la cara, Señor, de cada uno de estos hermanos. Ahí es cuando vemos, Señor, que nos une tu amor, Señor, y que somos una familia en Cristo, Señor. Qué gozo poder compartir con ellos, Señor, por medio de las tecnologías, Señor, que realmente ha sido una bendición dentro de toda esta situación que se ha dado, Padre. Me ponía a pensar qué hubiera pasado si esto hubiera sido en los años 90, por ejemplo, o antes, Señor, cuando no teníamos todas estas herramientas, Señor. Pero tú permitiste, Señor, que tuviéramos esta circunstancia en este año y que también vayamos aprendiendo cada uno de esto, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás pendiente, Señor, de cada uno de nuestras necesidades, Señor, de cada una de las necesidades de nuestros hermanos, Señor. Te bendecimos y alabamos tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Quisiera, esto está fuera de programa, dirían por ahí, pero quisiera iniciar el día de hoy como es un tiempo de alabanza para el Señor. Alabamos al Señor por medio de los cantos, pero también la Biblia dice que debemos dar acción de gracias al Señor. Entonces, me voy a tomar como la atribución de decirle a alguno de los hermanos que está por medio de Zoom, si quieren, ahí pueden levantar la manita, ya sea virtual o física, para dar una alabanza al Señor antes de iniciar el tiempo de los cantos. Y ahí José nos ayuda a desmutear a la persona. Entonces, yo sé que todos podemos alabar al Señor, todos tenemos motivos para alabar al Señor. Entonces, quería ver si alguno de los que están conectados por este medio quisieran dar una alabanza al Señor. Ahí está Laura. Dale, Laura. Buenos días, hermanos. Bendiciones para todos. Como les comentaba al inicio, estoy muy, muy feliz y le doy muchas gracias a Dios, primeramente por la salud de mi familia, que Dios nos ha protegido. Y aparte, a mí me despidieron y fue unos meses difíciles para mi familia.
por el temor de cómo está la situación económica nacional con respecto a los trabajos. Hay mucha gente que está desempleada desde marzo. Le doy muchas gracias a Dios porque solamente fueron 2 meses que estuve desempleada, y le doy muchas gracias a Dios también porque me reparó lo que es un trabajo mucho mejor del que tenía antes. Entonces estoy muy feliz por eso. Le doy gracias a Dios. Muchísimas gracias, Lau. Y yo no sé si ustedes se acuerdan que hace semanas atrás Lau nos había pedido que oráramos por eso en la iglesia, y realmente es una bendición poder ver cómo el Señor va contestando cada una de las peticiones y cada una de nuestras necesidades. Es un tiempo de temor y estoy segura que en ese momento Laura estaba un poco asustada, ¿verdad? Y yo la entiendo, ¿verdad? Como encargados de las familias, pero sabemos que Dios está ahí con nosotros, y yo sentí en mi corazón que Lau quería dar esa alabanza. Yo creo que para todos es de gran bendición saber cómo el Señor proveyó, y no solo proveyó algo, sino proveyó un trabajo donde ella está muy contenta. Y la Biblia dice que cuando estamos felices nos gozamos todos, cuando estamos tristes también lloramos, ¿verdad? En nuestro corazón por el dolor de los hermanos, y en este día estamos todos gozosos por esa bendición, Lau. Muchísimas gracias, y vamos a alabar y glorificar el nombre del Señor por medio de los cantos. A todos los hermanos que nos acompañan por Zoom, sería fantástico poder verlos. Entonces, si es posible y si lo tienen a bien, pues pueden conectar sus cámaras, y así también todos los hermanos de la iglesia que están acompañándonos por el Faith Live, pues pueden también verlos. Eso sería algo muy bonito.
absoluta a Cristo, solo a Cristo, ¿verdad? Él es el único que merece la honra y la gloria, al Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y por eso es que uno de los mayores retos que tenemos los cristianos en estos tiempos de pandemia, y siempre en realidad, es poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, como dice el libro de los Hebreos. Y eso es algo que pues tenemos que constantemente estar buscando, mirar a Jesús y sobre todo pedirle al Señor que Él también nos dé sus ojos, su forma de ver las cosas. Y eso sin lugar a duda que nos va a ayudar demasiado, tener la perspectiva de Dios. Y eso es algo que dice este canto de manera muy linda. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder, dame tu corazón. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer. Señor, danos tus ojos, danos tu parecer. Danos, Señor, tu perspectiva de las cosas para poder entonces, así, Señor, hacer que nuestra mente, que nuestro corazón y que nuestras emociones, Señor, estén totalmente controladas y siempre, Señor, en esa perspectiva divina de total control, porque entendemos que Dios tiene el control absoluto de todo lo que está pasando en el mundo, en nuestro país, en nuestro continente, en nuestro país, en nuestro barrio, en nuestra provincia, en nuestra casa, en nuestras familias, Señor, y en nosotros mismos. Para Dios no hay nada imposible y Él tiene un control absoluto de todo, Señor, y por eso permítenos tener esa perspectiva de control que tú tienes. Y que eso, Señor, traiga a nuestros corazones esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, precisamente porque por eso
porque tiene la perspectiva de Dios. Así que danos, Señor, danos tus ojos, Señor, tu forma de ver las cosas. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Quería saludar a doña Ingrid, que siempre fielmente, así como muchos de ustedes, hermanos, se conectan domingo a domingo. Nos desea un bendecido y lindo día. Y gloria al Señor por siempre. Y así es. Debemos glorificar el nombre del Señor. Ahí Marcela también está conectada. Y Lisette nos dice que bendición de nuestro Dios Todopoderoso en cada uno de mis hermanos amados. Un abrazo para todos. Y realmente así es. Se siente, hermanos, el amor en Berea de cada uno de los hermanos y recibimos esas bendiciones y devolvemos esos abrazos con mucho cariño. Y ese amor que nos une, que es lo que hace que seamos como esa peguita, esa pega, ¿verdad?, que nos une, es nuestro Señor Jesús. Es su sangre derramada que nos convirtió a cada uno de nosotros en hijos del Dios Altísimo, y por lo tanto cada uno de nosotros somos hermanos en nuestro Señor. Si no es una realidad, una bendición lo que dice este hermoso himno. Por eso a Modes y a mí nos encantan los himnos, ustedes ya lo saben,
porque sentimos que es un medio que el Señor utilizó por mucho tiempo para darnos también grandes verdades y definitivamente es en Él donde debemos tener puesta nuestra confianza, porque Él nos salvó, hermanos. Fue allí en esa cruz que vimos la luz y vimos la bendición de poder contar con el perdón de nuestros pecados. Y esa bendición y ese milagro de la salvación es algo que todos necesitan en este mundo. Solo Cristo puede salvar, solo Cristo puede mover montañas, solo Cristo puede traer esperanza al hombre, solo Cristo puede traer consuelo, solo Cristo puede traer realmente fortaleza aún en la más difícil de las circunstancias de la vida. Porque Cristo es el que mueve montes, Jesús
mueve los montes. Jesús es el que tiene el poder absoluto sobre todas las cosas. Y nuestra confianza como cristianos, como seguidores de Cristo, es precisamente eso. Y por eso nos gozamos de poder cantar en esta mañana ese hermoso canto. Porque mi hermano y mi hermano, pregúntese usted, junto conmigo, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si el Señor no nos hubiera rescatado? ¿Dónde estaríamos hoy? ¿Dónde estaría usted? ¿Dónde estaría yo en este momento si el Señor Jesús no nos hubiera rescatado? ¿Quién sabe dónde? No lo sé, ni lo quiero saber. Lo que sí sé es que el Señor ha traído esperanza a mi vida y a la suya, y por eso estamos felices de poder decir esto. ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? Tendría un vacío en mi corazón, andaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se mueve en el suelo, sería como un cerdo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sí, Padre, solo por gracia y por tu amor, Señor, tú nos rescataste. De no ser, como dice esa letra, un pajarito ahí, Señor, muriendo en el suelo, indefenso, Señor, ante esta vida, sin tener un rumbo fijo, Señor, sin saber, Padre, cuál es la razón de nuestro existir. Tu amor, Señor, tu gracia. Señor Jesús, gracias por venir a esta tierra, sabiendo que te ibas a despojar a ti mismo de tantas cosas, de tu gloria, Señor, para pasar una vida aquí, Señor, desde niño, para entendernos también a nosotros, Señor. Y sabemos que ese sacrificio en la cruz nos llena de vida eterna, Padre. Pero también para llegar a hacer ese sacrificio en la cruz, Señor, pasaste por tantas circunstancias, Señor, que nos hace, Señor, ahora tener la confianza de acercarnos a ti, porque tú nos entiendes. Gracias, Señor. Bueno, hermanos, como decíamos al inicio, estamos a 15 de noviembre, o sea, 15 días más, estamos en diciembre, ya para muchos es Navidad. Desde hace ratillo ya están decoradas las casas.
Entonces dijimos nosotros, si ya están decoradas las casas de Navidad, en muchos casos y en algunas ya en poquito tiempo, pues empecemos a cantar himnos navideños también, hermanos. Entonces vamos a terminar el tiempo de los cantos el día de hoy con un himno que dice: oído un son en alta esfera. Se nos acerca la Navidad. Oído un son en alta esfera, en los cielos, gloria a Dios. Ya el mortal pase en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos al eterno Rey, cantemos a Jesús que es nuestro bien. Con el coro de Belén canta la celeste voz. En los cielos, gloria a Dios. El Señor de los señores, el ungido celestial, por salvar a pecadores, toma forma corporal. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado. Gloria a nuestro Redentor, oh Jesús, Rey y Señor. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Príncipe de paz eterna, gloria a ti, Señor Jesús. Con tu vida y con tu muerte nos ofreces vida y luz. Has tu majestad dejado, a buscarnos te has dignado, para darnos el vivir. En la cruz fuiste a morir, canta la celeste voz. En los cielos, gloria a Dios. Amén, así es. Oí un sol en alta esfera, en los cielos, gloria a Dios. ¿Verdad? ¿Verdad? Al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz, en los cielos alabemos al eterno Rey, cantemos. Y ya empezamos en esta hermosa época ya de prenavideña, en el cual ya podemos literalmente ir volviendo a desempolvar nuestros bellísimos himnos para poder cantarlos. Y espero que usted junto conmigo y junto con Loren se haya gozado de este ratito en el cual podemos pues compartir también, ya ir adelantando este pequeño, ¿verdad? Este pequeño entremés navideño. Viene mucho más, esperen grandes cosas, ¿verdad? Pero ya estamos empezando a celebrar. Perfecto. Estoy ahí con la garganta afectada desde hace días, hermanos. Vieran qué cosa. Vamos a seguir con la lectura bíblica. Para la lectura que está en Romanos 5, nos va a ayudar Esthercita a hacer la lectura. Amén. La palabra de Dios dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, se oye, tranquilo. Okay. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza.
Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron, mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Señor, bendiga Amén. su palabra. Así sea. Gracias, Tecita. Qué bendición, ¿verdad? Escuchar tantas verdades hermosas. Saber que en medio de la prueba, en medio de la tribulación, ahí está nuestro Señor acompañándonos. Él es siempre fiel y siempre va a estar al lado de nosotros. Y como dice, si por uno entró el pecado, por la sangre de Jesucristo, por ahí dice una canción, Jesucristo basta, es lo único que requerimos para llegar también a los pies de Él. Bueno, hermanos, seguimos con la parte de los anuncios, los que están por medio de Zoom. Me dice Vivi que probablemente no se tienen que desconectar, se va a tratar de que la transmisión sea continua. Entonces, para tener un poquito de paciencia, si se diera algún problema, les estaríamos avisando. De parte de nosotros, como siempre, una bendición poder verlos acá. Cuando estaban con las camaritas prendidas, realmente es tan lindo. No se imaginan lo bonito que es poder verlos, y yo sé que cada uno de ustedes también tienen esa sensación. Saludamos a todos los hermanos que están también viendo la transmisión por Faith Live. Hay varios hermanos que todavía no saben cómo mandar chat, creo que hay que salirse y no han podido, digamos, mandar mensajes, pero sabemos que cada uno de los que están conectados quieren mandar saludos y quieren mandar bendiciones a todos los hermanos. De nuestra parte, muchísimas gracias, hermanos. Un privilegio poder servir al Señor y a la iglesia en este ministerio y poder, por medio de Él, porque es Él el que
nos da la posibilidad de hacerlo. Gracias y que tengan una súper linda semana. Les Chao. amamos. Bendiciones. Cuídense. Dios les bendiga. Aquí estamos el día de hoy una vez más, agradecidos con Dios por su misericordia, por su bondad, por habernos regalado un día más. Gracias a nuestros hermanos Modesto, Loreta y su familia que nos han apoyado el día de hoy con el tiempo de la alabanza. Gracias a todos los hermanos también que se han conectado a través de la vía del Zoom, a todas las personas que han colaborado en este espacio esta mañana. Alabamos a Dios, realmente alabamos a Dios por su gracia, por su bondad, por su infinita misericordia. Voy a invitarles a que abramos nuestras Biblias en segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, segunda a Tesalonicenses, y vamos a estar reflexionando el día de hoy una vez más en esta carta. Antes de continuar, quisiera nada más solicitarles que tomen nota de lo siguiente. En el bloque de los anuncios se compartió que estamos habilitando el servicio de traslado de fondos por medio de SIMPE, y se dio un número telefónico que va a estar activado, y esa es la nota que quiero que por favor tengan en mente. Dios mediante va a estar activado a partir del martes o miércoles de esta semana. Si alguno intenta hacer un traslado en este momento, no lo va a poder hacer, pero como ya se colocó el aviso dentro del bloque de los anuncios, hago la aclaración para que por favor tome usted en cuenta esto y nos dé unos 2 días, 3 días, martes, miércoles, como le digo, probablemente ya va a estar activo y se va a estar comunicando por el grupo de la iglesia para que todos estemos informados acerca del particular. Una vez más, agradezco a todas las personas que han colaborado en el proceso de esta transmisión. Hoy y todos los días estábamos contabilizando, ayer si no me equivoco, que al día de hoy, probablemente al día de hoy o al día del próximo domingo, vamos a tener 8 meses de estar en esta dinámica. El tiempo ha pasado. 8 meses de estar transmitiendo por medio de la red
8 meses en que este salón no se ha visto concurrido por los miembros de nuestra congregación, 8 meses en los que hemos estado aprendiendo, hemos estado explorando, hemos estado reajustándonos constantemente, tratando de buscar los mejores medios, los mejores recursos para compartir estos tiempos, para mejorar en todo aspecto a nivel de lo que es este proceso de transmisión. Dios nos ha bendecido, hemos aprendido mucho, hemos cometido algunos errores, digámoslo así, en el proceso que es necesario para ir aprendiendo. Y cada día creo que vamos desarrollando con mayor excelencia esta dinámica. Esto no quiere decir que nos estamos habituando y nos estamos proyectando para quedarnos en esta dinámica solamente. Esto es parte de un proceso de aprendizaje y consideramos que cuando regresemos a la presencialidad vamos a continuar transmitiendo, si Dios lo permite también, y todo este proceso de aprendizaje nos es útil para aquel momento también. Sin embargo, estamos esperando obviamente el momento en el que podamos regresar a la presencialidad de una manera adecuada. Eso se comunicará oportunamente. Pero por ahora lo que quiero decir es que damos gracias a Dios por todo este proceso y porque el Señor nos ha acompañado en estos meses. Hemos aprendido, hemos progresado, creo que hemos mejorado y continuamos en ese camino hacia el mejoramiento cada día más. Gracias a Dios por su fidelidad y gracias a Dios por cada una de las personas que han estado inmersas en este proceso, en todos los aspectos, adquisición de equipos y demás. Pero bueno, alabamos a Dios, realmente alabamos a Dios. Segunda Tesalonicenses, capítulo número 1. Voy a volver a dar lectura al capítulo número 1 completo, 12 versículos. Usted me sigue en su casa con su Biblia. Estoy leyendo en la versión Reina Valera 1960 y dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque esto es justo delante de Dios, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Oremos. Padre amado, bendecimos tu nombre en esta mañana una vez más. Y te damos gracias, oh Dios, porque no somos dignos de tu gracia, de tu fidelidad, de tu misericordia. A la luz de tu palabra somos dignos
de la ira de Dios. Sin embargo, en tu infinita gracia y en tu misericordia y por los propósitos eternos, Señor, que tú has tenido, tu palabra nos declara que nos has escogido desde antes de la fundación del mundo y nos has preparado camino para encontrarnos contigo, para ser hallados dignos del reino de Dios. Es decir, para involucrarnos tú a nosotros en este proceso en el cual estamos en peregrinaje hacia la plenitud del reino de Dios. No merecemos esto, Señor, es tan solamente un regalo de tu gracia y por eso te alabamos el día de hoy. Y queremos dar cuenta de ello, Señor, también en esta mañana a través de esta palabra que vamos a compartir hoy. Por favor, Dios del cielo, bendícenos a través de tu palabra y que tu palabra edifique nuestras mentes, nuestros corazones para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. A ti, oh Dios, sea la gloria hoy y por los siglos de los siglos. Tú eres digno de toda adoración. Reconocemos que tú eres Dios y creemos en el mensaje de tu palabra que tú eres creador de los cielos y de la tierra, del universo en pleno y de todo lo que en ellos hay, que tú eres sustentador de toda de todo el círculo de la creación. Creemos, oh Dios, que tú eres el dueño de la historia, que tú eres el amo y señor del universo, que tú eres el soberano por encima de todos los reyes de la tierra y por encima de toda autoridad, no solo de este mundo, sino aún del mundo invisible también. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos, oh Dios. Tú que eres el Altísimo, has querido mirarnos a nosotros en nuestra bajeza y como lo leíamos hoy en el libro de Romanos capítulo número 5, por tu gracia nos has acercado a ti y nos has justificado en la persona de Jesucristo, oh Dios, para no recibir la ira, sino para recibir la bendición que a través de Jesucristo tú nos has traído. Gracias, Dios, por toda tu bondad, gracias por toda tu fidelidad, gracias por toda tu misericordia. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, la semana pasada compartí con ustedes esta reflexión en la segunda carta a los tesalonicenses. Permítanme hacer un ajuste aquí, rápido. Les decía, la semana pasada compartí con ustedes esta reflexión en la carta a los tesalonicenses y titulé la reflexión Una exhortación en cuanto al día del Señor. Y decíamos la semana pasada que el apóstol Pablo escribe esta carta para animar a los creyentes de Tesalónica a mantenerse firmes y expectantes hasta la venida del Señor. Habían algunas personas que estaban infiltrando algunas enseñanzas erróneas, incorrectas, en medio de aquel pueblo cristiano del entorno, del entonces. Y el apóstol Pablo enseña acerca de esto y corrige. Y bueno, en el capítulo número 2, el apóstol Pablo va a referirse más específicamente a esta enseñanza errada y va a hacer también un llamado y una aplicación en el capítulo número 3 de la carta. Pero entonces, en el capítulo número 1, el apóstol Pablo va a hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y de eso hablamos la semana pasada. Vimos anteriormente que el camino del reino y hacia el reino, y digo el camino del reino porque ya estamos en el reino a la luz de lo que la Escritura nos muestra en los evangelios. Cuando Jesucristo inició su ministerio de predicación, su mensaje inicial fue: el reino de los cielos se ha acercado, ya está aquí, arrepentíos y creed en el evangelio.
Y Jesús dio por inaugurado el reino de Dios, el reino de los cielos, frases que son equivalentes. Así que creemos que estamos en el reino nosotros hoy en día. De hecho, Colosenses nos dice que hemos sido extraídos del reino de las tinieblas por Dios el Padre y hemos sido incrustados en el reino de su amado Hijo, en el reino de la luz. Así que nosotros somos parte del reino, pero también estamos en camino hacia el reino, a la luz de la enseñanza bíblica de un reino que va a ser manifestado plenamente en el tiempo futuro, en aquel día justamente del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Así que vimos la semana pasada que el camino del reino y hacia el reino está revestido de tribulaciones. Y estos creyentes a quienes el apóstol Pablo está escribiendo estaban experimentando tribulación, persecución. Había gente a su alrededor que literalmente los estaba oprimiendo, los estaba presionando, los estaba mortificando. Estos creyentes estaban experimentando tribulación. Así que el camino hacia el reino y el camino del reino es un camino revestido de tribulación. Sin embargo, el apóstol Pablo hace un llamado, lo hizo a estos creyentes en el capítulo 2, versículo número 13 al 15, lo leímos la semana pasada, y el llamado es básicamente a mantenerse firmes en la fe, en la convicción que ellos han recibido acerca de ese futuro glorioso que el Señor está preparando y que el Señor hacia el cual el Señor nos está encaminando en este proceso de preparación del reino y para el reino. Así que la exhortación la semana pasada fue a mantenerse firmes a pesar de las tribulaciones que podamos estar experimentando. De eso hablamos la semana pasada. Otra cosa que vimos la semana pasada es que este camino de tribulación es también un camino de preparación, es un perfeccionamiento para el reino. Por eso decíamos, estamos en el camino del reino, pero estamos en el camino hacia el reino, lo que los teólogos llaman o han llamado en el pasado, y probablemente aún se mantiene ese discurso, digámoslo así, el ya y el todavía no del reino. El ya porque el reino ya está aquí, Jesucristo es el reino y estamos en Jesucristo. Y el todavía no porque el reino de los cielos viene con poder. Y estamos preparándonos para ese momento. Y este camino en el que estamos este camino lleno de tribulaciones se convierte en un proceso de perfeccionamiento. Eso veíamos la semana pasada. Y decíamos, la gloria requiere disciplina. Entiéndase aquí la disciplina no como un castigo, sino entiéndase aquí la disciplina como un proceso de formación. Y en este camino en el que estamos, en este proceso de formación, parte del proceso de formación y casi a la luz de lo que vimos la semana pasada, el corazón de este proceso de formación son justamente las persecuciones y las tribulaciones por causa del nombre de Jesucristo. O sea, todo aquello en lo cual nosotros experimentamos algún tipo de aflicción que derive justamente por el hecho de ser nosotros redimidos del cielo. Así que la gloria requiere disciplina. Y decíamos la semana pasada que es una bienaventuranza. O sea, es algo maravilloso lo que la Escritura nos enseña, que nosotros somos llamados a imitar a Cristo, no solamente en torno a sus buenas acciones, en torno a todo el orden y la ética de la vida que Jesús nos enseñó, sino que es una bienaventuranza sufrir también a la manera de Cristo, o sea, imitar a Cristo aún también en las tribulaciones. Y Jesús mismo dejó cuenta que si Él había experimentado tribulación, ¿cuánto más nosotros, sus discípulos, vamos a experimentar tribulación? Y de hecho advirtió y dejó muy claro que por haber creído en Jesucristo, que por entregar nuestras vidas a Jesucristo, que por seguir el camino del Evangelio, nosotros habríamos de experimentar tribulación. Pero a la luz de la Biblia, esto es un gozo, esto es una bienaventuranza. Hemos de ser tenidos por dichosos de imitar a Cristo en ese camino del sufrimiento, porque así como Cristo, y eso es lo que nos enseña la Biblia, así como Cristo
descendió de su gloria y atravesó el camino del sufrimiento para ascender a la gloria, así nosotros, al atravesar este camino de sufrimiento también, podemos esperar justamente la gloria que el Señor Jesucristo nos ha prometido también. Lo tercero que veíamos la semana pasada, al final de la reflexión, es que no hay mérito. No hay mérito para nosotros. No es un asunto que tenga que ver con nosotros y con nuestros méritos. Es un asunto que tiene que ver con la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios que nosotros nos encontramos en este camino. Es la gracia de Dios la que nos ha elegido, a la luz de los últimos versículos del capítulo número 1 que compartíamos la semana pasada, la que nos ha elegido con propósitos eternos. Y a la luz de esa elección de Dios, entonces Dios nos ha dado un llamado para formar parte de su reino. El Señor está operando en nosotros para vivir por y para alcanzar ese maravilloso regalo del reino de Dios. Entonces, veíamos la semana pasada también, a la luz de los últimos versículos, especialmente el versículo número 11 y 12, que no es un asunto que tiene que ver con nosotros, es un asunto que tiene que ver con Dios. Esta preparación que estamos recibiendo, y si bien es cierto somos llamados a vivir, a sufrir este camino de manera adecuada, esta preparación no es un asunto en el cual yo me voy ganando medallas, sino que es un asunto en el cual yo me voy aplicando a esa disciplina que Dios me va dando, donde Él va perfeccionando mi vida. Comparábamos con un atleta, con un deportista que desarrolla ciertos ejercicios, practica cierta disciplina con el propósito de que su cuerpo tome el tónico adecuado. Pero no es un asunto que tiene que ver con los méritos del deportista, sino que en el mundo profesional todo deportista tiene un entrenador, y es el entrenador el que le va dando el cauce al deportista, y es el que le va diciendo: ya estás preparado, ya puedes entrar al campo de fuego, ya estás preparado, ya puedes ir a competir en estas justas, porque es el entrenador el que va afilando a su discípulo, en este caso, o a su pupilo, para ese momento final. De la misma forma, nosotros, aunque somos los que estamos en el camino de la tribulación, el que ya transitó Cristo, pero ahora somos nosotros, el Señor es el que nos va dando forma y preparándonos para ese momento final, cuando el Señor se manifieste. Así que eso veíamos la semana pasada. Pero el apóstol Pablo dice en el versículo número 7 así: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo con esa frase, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo? Esa pregunta la hicimos la semana pasada y les decía yo que la íbamos a contestar posteriormente, y es la pregunta que quiero contestar el día de hoy. Gracias, amada mía. Es la pregunta que quiero contestar el día de hoy. Y no yo, en realidad no soy yo. Es la Escritura y es la palabra la que vamos a leer el día de hoy, y de una manera bastante clara vamos a encontrar en esta palabra qué es ese día de la manifestación del Señor Jesús desde el cielo. Y aunque esta expresión tiene que ver con ese momento que está en la mente de todos los creyentes, de todos los cristianos, de todos los miembros de nuestra congregación y de toda congregación evangélica, ese momento cuando Jesucristo va a venir por nosotros, cuando Jesucristo nos va a levantar, nos va a raptar a la luz de un pasaje como Primera Tesalonicenses, capítulo número 4, justamente. Y bueno, hay inmersa una idea también detrás de ese pensamiento, de esa esperanza que hemos desarrollado. Y yo quiero hoy, lo que deseo hoy es
afilar un poquito acerca de esa esperanza, es ajustar un poquito la visión acerca de esa esperanza a la luz de lo que este pasaje nos dice y en apoyo con otros pasajes que vamos a estar compartiendo posteriormente. Entonces, la pregunta que necesitamos hacer es, a la luz de este pasaje, de estos versículos, ¿cuál es ese día de la manifestación de nuestro Señor Jesús desde el cielo? Y lo primero que nosotros encontramos en este pasaje es que Pablo habla de un juicio y le llama en el versículo número 5 el justo juicio de Dios. Vean ustedes, capítulo 1, verso 5 dice: esto es demostración del justo juicio de Dios. Y nosotros tenemos que entender que ese día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo es el día del juicio, a la luz de lo que el apóstol Pablo está expresando aquí. Entonces, ¿cuál juicio? Bueno, como el texto claramente lo dice en el versículo número 5 y versículo número 6, y lo vamos a profundizar ahorita, es un día en el cual unos van a recibir una cosa y otros van a recibir otra cosa. Y claramente lo dice en el versículo número 7 que esto sucederá el día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que hemos de entender es que, ¿cuál es ese día de la manifestación? Bueno, es un día en el cual se va a impartir, se va a hacer un juicio, y a la luz de este juicio, ¿qué va a suceder? Pablo habla de que este día es un día de venganza. En el versículo número 6 dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y el término que Pablo usa en el texto griego para pagar tiene que ver con la retribución, con el pago de algo, con una sentencia y hasta con una venganza. Y la idea del pasaje entonces es que el día de la manifestación de Jesucristo será el día del juicio, en el cual se le va a dar un justo pago ¿a quiénes? A aquellos, según el versículo número 6 que nosotros acabamos de leer, a aquellos que oprimen, como lo dice el texto. Dice en el versículo número 6 en la parte final, bueno, leo todo el texto una vez más: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, dice la Reina Valera. Y el texto o el término que se usa allí es un término que tiene que ver con presionar, con empujar hacia algo, tiene que ver con una opresión, con poner una carga sobre algo. Recordemos, y ya lo dijimos la semana pasada, que puede ser que en Tesalónica había recrudecido aquella hostilidad que había en el pueblo, aquella resistencia hacia los predicadores del evangelio, hacia los defensores del evangelio de Jesucristo, hacia los que enseñaban acerca de Jesucristo y de lo que Jesucristo nos promete y trae a nuestras vidas. Y el pasaje que tocábamos la semana pasada para ver esto era Hechos capítulo 17 y versículo número 5. Y puede ser que esa misma hostilidad que se había dado en aquella época, en este momento, ahora, algún tiempo después, estaba recrudeciendo, y entonces habían personas que estaban oprimiendo, estaban presionando. Viene a mi mente la idea como de un hombre que toma a otro hombre, o una persona que toma a otra persona y lo toma del cuello y lo está presionando y lo está asfixiando. Estos creyentes estaban experimentando tribulación, pero esta tribulación no tenía que ver con circunstancias adversas normales de la vida. Entendamos, esta tribulación de la que habla el pasaje no tenía que ver con atravesar un momento de enfermedad, que usted y yo sabemos que cuando viene alguna enfermedad a nuestra vida, y si es una enfermedad grave, sobre todo se convierte en algo difícil de soportar, una tribulación para nosotros, claro, sí. Pero no es esa tribulación de la que Pablo está hablando en el pasaje. Está hablando de que hay un sector de la población que se resisten al mensaje del evangelio y que oprimen a los creyentes y que les causan aflicción y les causan dolor.
El día de la manifestación de Jesucristo, dice el apóstol Pablo, el Señor Dios Todopoderoso va a dar un pago, una venganza, una sentencia a estas personas que han oprimido al pueblo del Señor. Eso es lo que está en el ambiente del día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pero a los creyentes, porque ese es el día del juicio, pero a los creyentes, permítanme un segundo. Perdón, pero a los creyentes, dice el apóstol Pablo, enseña en este pasaje, a los que están atravesando ahora, porque vamos a tratar de ubicarnos cuando el apóstol Pablo estaba enseñándole, estaba escribiéndole a estos creyentes. Ahora, en este momento que ustedes están recibiendo mi carta, ustedes están padeciendo persecución, están padeciendo tribulación. Esos que están en contra de ustedes los están oprimiendo, los están atribulando, los están presionando, los están empujando, les están haciendo la vida difícil a ustedes. A ellos Dios les va a dar justo pago por sus acciones. Es el día de la venganza de Dios. Pero a ustedes como creyentes, el apóstol Pablo lo dice en el versículo número 7, a ustedes que están en tribulación ahora, el Señor les va a dar entonces ese día, les va a dar reposo. Versículo número 7, que lo leí hace un momento y lo releo. Y a vosotros, bueno, hay que leerlo desde el versículo número 6 para agarrarle bien el sentido de la imagen que el apóstol Pablo nos está presentando. Versículo número 6 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, y podemos agregar por ellos, porque esa es la idea, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles de poder. Entonces, esa manifestación de Jesucristo de la que el apóstol Pablo está hablando aquí es el día del juicio. Y en ese día de juicio, lo que el apóstol Pablo dice es, los malvados, los que os persiguen, recibirán justa retribución de sus acciones. Porque si hay una verdad que enseña la Escritura desde el Antiguo Testamento, es que nuestro Dios paga a cada uno según sean sus obras. Por favor, a los estudiantes del curso del estudio de Apocalipsis, pónganle atención a esa frase, que está expresada desde la antigüedad, que se mantiene durante toda la enseñanza, durante todo el dinamismo de la redacción del Nuevo Testamento. Desde el mensaje del Nuevo Testamento también lo leemos, y que está preparado para el momento final también. Ese día del justo juicio de Dios, los malvados recibirán justa retribución por sus acciones, pero aquellos que han creído en el Evangelio, que han obedecido al Evangelio, aquellos que esperan en Jesucristo y esperan por Jesucristo las bendiciones eternas de las que el Padre nos habla a través de Él, de las que Jesucristo mismo nos habla, recibirán justo reposo. Y no sé si lo entendemos de esta forma. Gracias, guapa. No sé si lo entendemos de esta forma, pero es una inversión de roles. En este momento, por haber creído en Jesucristo, yo estoy sujeto a tribulación, y aquel que no cree al Evangelio, que se opone al Evangelio, ese está sobre mí, está oprimiéndome, está haciéndome la vida difícil, está metiéndome en un zapato, como decimos nosotros aquí en Costa Rica. Está poniéndome la vida a cuadritos, decimos nosotros aquí en Costa Rica. Ese está sobre mí en este momento, él está bien y él me está haciendo la vida difícil a mí, y yo estoy mal porque yo estoy siendo atribulado por él. Pero
en el día de la manifestación de Jesucristo, a la luz de lo que dice el apóstol Pablo, estos roles se van a invertir. Entonces, el que está hoy en día siendo oprimido por causa de haber creído en Jesucristo y su vida está siendo presionada, ese va a ser levantado el día de la manifestación de Jesucristo. Y aquel que tenía el poder y la autoridad de oprimir mi vida, ese va a recibir el justo pago de sus acciones. Yo, que hoy soy atribulado, voy a recibir reposo. Y aquel que me está atribulando, lamentablemente por él, va a recibir justa retribución de sus acciones. Pablo señala lo que espera a los que no obedecen al Evangelio. Versículos 8 y 9, lo leo, usted me sigue con su Biblia, y dice, versículo número 7, al final dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles o con los ángeles de su poder. Y el verso 8 dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la razón por la cual estas personas están señaladas, destinadas a recibir aflicción el día de la manifestación de Jesucristo. ¿Cuál es la razón? La razón es que decidieron no conocer a Dios. Son aquellas personas a las que se les presenta el mensaje del Evangelio y de una vez lo rechazan. Son esas personas que le dicen, no me hable por favor de Dios. Esas personas que rechazan por completo el mensaje del Evangelio por haber rechazado las buenas nuevas, por no haber obedecido al Evangelio. ¿Y qué es obedecer al Evangelio? Obedecer al Evangelio es reconocer mi necesidad de arrepentimiento por mis pecados y de entregarme a Jesucristo para vivir mi vida como Cristo quiere que la viva. Y aquellos que hayan decidido no creer en el Evangelio, que hayan decidido no conocer a Dios, desean conocer en la vida solamente su fuerza, su fama, su poder, su riqueza o tan solamente su independencia y vivir la vida como quieran vivirla. Esos, lamentablemente, son los que van a recibir justa retribución. Así lo dice el versículo número 8. Para dar, note usted, versículo número 8 al inicio, para dar retribución, justo pago, o sea, la cuota de su aflicción, porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Hay personas que en la vida transitan haciendo lo que bien les parece y pareciera que no tienen ninguna mala consecuencia. Puede ser que no la tengan sobre la faz de la tierra, pero el día de la manifestación de Jesucristo, de fijo, toda persona recibirá conforme a sus obras. Y vea lo que dice. Pablo dice que ese día es para dar retribución a estos que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué dice también en el versículo número 8? Y dice en el versículo número 8, versículo 9, dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Sufrirán pena, una sentencia de eterna perdición. Oiga, esta es la realidad más dolorosa que puede haber para todo ser humano. Permítame hacer un paréntesis aquí y declarar esto. La Biblia nos enseña que el ser humano, aunque tiene un inicio de su existencia sobre la faz de la tierra, tiene una eternidad por delante. Sobre la faz de la tierra vive 70, 80, 90, 100 años los que el Señor le permita.
Pero una vez que parte de este mundo, el ser humano tiene una eternidad por delante. Y la pregunta es entonces, ¿dónde voy a estar yo? ¿Dónde va a estar usted en esa eternidad? ¿Va a estar usted en el reino de Dios disfrutando el reposo de Dios? ¿O va a estar usted, o voy a estar yo, en eterna perdición, separado, excluido? Como lo dice el versículo número 9. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Déjeme decirle que este es el sufrimiento más grande que puede haber. Que el ser humano en la eternidad no pueda disfrutar la gloria del poder del Señor. Las glorias de la vida son temporales, son pasajeras. Pero la gloria que Dios está preparando para sus escogidos, la gloria que está reservada, dice la Escritura, esa gloria no tiene comparación y es eterna. Pero aquellos que han decidido no conocer a Dios, aquellos que han decidido no entregar su vida al Señor Jesucristo y no creer en el Evangelio, lamentablemente sufrirán pena, aflicción, dolor, tribulación de eterna perdición, separados de la gloria de Dios. Y esa es la peor muerte que puede haber, que puede existir. No pensemos en la muerte segunda de la que nos habla Apocalipsis como la aniquilación completa de una vida. Pensemos en la muerte segunda justamente como un sufrimiento por toda la eternidad. No vale la pena desperdiciar nuestra vida sobre la faz de la tierra entregados a los placeres de la vida, si una vez que partimos de este mundo vamos a pasar toda la eternidad separados de Dios. Pero si por haber creído en Jesucristo sufrimos sobre la faz de la tierra, renunciamos a un sinnúmero de placeres que el mundo ofrece y vivimos para la gloria de Dios, aunque suframos sobre la faz de la tierra un corto tiempo, toda nuestra existencia sobre la faz de la tierra, más allá de este mundo hay una gloria preparada por el poder de Dios para sus escogidos. ¡Wow! El día de hoy, a través de esta reflexión, creo yo, el Señor quiere llevar un mensaje a todo el mundo. El día de la manifestación de Jesucristo es el día del justo juicio de Dios, donde los perversos que atribulan al pueblo cristiano, no tan solo por atribular al pueblo cristiano, sino por lo que el versículo número 8 dice, porque han decidido rechazar a Dios, no conocer a Dios, porque no han obedecido al Evangelio, no han querido entregar sus vidas a Jesucristo. Lamentablemente, ellos recibirán justa retribución de sus actos. Pero aquellos que hemos creído y que aún por creer somos atribulados en alguna manera, nosotros recibiremos recompensa de reposo eterno en la presencia y en la gloria de Dios. Alabado sea el Señor. Finalmente, ¿cuáles son las características de su venida? Para ir cerrando el día de hoy. Note usted el versículo número 7, dice cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. Dice que esta manifestación del Señor será desde el cielo. Y nosotros tenemos que hacer una referencia, y yo quiero el día de hoy, a través de estas tres cositas que voy a compartir en este apartado, las características de su venida, quiero que veamos y que entendamos que en la mente del apóstol Pablo está la idea de la esperanza antiguo testamentaria de aquel que habría de venir para dominar todos los reinos de la tierra. Y si nos vamos a Daniel capítulo número 7 y versículos 13 y 14, y lo tengo delante de ustedes en este momento, dice: seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre.
Uno como un hijo de hombre. Permítame un paréntesis, vale la pena que cuando nosotros leamos en los evangelios, cuando Jesús habla de sí mismo y dice, he aquí, el Hijo del Hombre hará esto, hará aquello, hará lo otro. Es importante que tengamos en mente esta expresión de Daniel capítulo número 13, de donde probablemente Jesucristo está tomando esta expresión para referirse a sí mismo. ¿Por qué? Porque en este pasaje de Daniel capítulo número 7, versículo 13 y 14, es un pasaje que habla del momento final, del final de los tiempos a la luz de las visiones que tiene Daniel, cuando el Señor tomará venganza de sus enemigos y entregará a su pueblo, en este caso la profecía tiene que ver con el pueblo de Israel, y entregará a su pueblo, que dicho sea de paso, a la luz de todo el consejo de la Escritura, no precisamente es un pueblo por linaje, es un pueblo por fe, y entregará a su pueblo la bendición y la gloria del reino que es sobre todos los reinos de la tierra. Esa es la expectativa que hay a la luz del mensaje del libro de Daniel. En el versículo número 13, vuelvo a leer, dice, seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí con las nubes del cielo. Y es allí donde está la expresión, con las nubes del cielo. Y probablemente esta es entonces la expectativa, claro, a la luz también de la ascensión de Jesucristo en el Evangelio, pero todo esto está entrelazado justamente con la esperanza de la profecía antiguo testamentaria. Y dice, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y el versículo 14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. A la manera en la expectativa profética del pacto que Dios hizo con David, donde le dijo a él que su reino jamás dejaría de ser. Y ustedes y yo sabemos que Jesucristo, descendiente de David, es el Mesías y el que va a recibir justamente esta gloria en el momento de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, en el momento de la manifestación del reino de Dios. Entonces, lo primero que podemos decir el día de hoy, ¿cuáles son las características? Dice que vendrá desde el cielo en las nubes. Lo otro que dice el texto ahí en 2 Tesalonicenses es que vendrá con los ángeles de su poder. Con los ángeles. Y en Mateo capítulo número 16, versos 24 al 27, nosotros leemos así, aquí lo tengo en sus pantallas, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, y quiero que leamos desde el versículo 24 por algo muy particular, a donde quiero llegar el día de hoy, que tiene que ver, me parece, aquí en Mateo capítulo número 16, con lo que el apóstol Pablo está diciendo también en esta carta a los tesalonicenses. Dice el verso 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entienda usted y entiendo yo que Jesús nos está invitando a vivir una vida que está marcada por la negación, por el sufrimiento, está marcada por un abandonar algo para alcanzar algo. Nótelo por favor. Versículo número 25 dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Note usted una vez más el eco de lo que el apóstol Pablo está diciendo en la segunda carta a Tesalonicenses, donde dice que aquellos que sufren tribulación alcanzarán el reposo, pero aquellos que están siendo instrumento de tribulación sobre los creyentes, lamentablemente recibirán eterna perdición. Qué triste y qué lamentable destino para aquellos que deciden no creer en Dios, no creer en el Evangelio y que deciden rechazar a Dios. Y dice el Señor Jesucristo, continúo la lectura en capítulo 16 de Mateo, dice, pues ¿qué provecho tendrá el hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? No hay nada que podamos dar. No hay nada que podamos entregar. ¿Qué provecho hay de ganar el mundo?
si perdemos el alma. O sea, ¿qué provecho hay de que sobre la faz de la tierra vivamos como nosotros querramos, sin sujetarnos a la palabra de Dios? Pero una vez que nos presentemos delante de Dios en ese día del juicio, vamos a sufrir eterna perdición, perdemos el alma. Pero si en lugar de eso, por causa del Señor Jesucristo, somos sujetos de oprobio, de tribulación, de aflicciones, somos el objeto de la tiranía de aquellos que renuncian, que no quieren creer en el Señor. Si por seguir al Señor Jesucristo recibimos eso sobre la faz de la tierra, pero allá, en el día de la manifestación de Jesucristo, recibiremos la gloria de Dios. Entonces dice Jesús en el versículo número 27, que es donde está justamente la relación con lo que dice 2 Tesalonicenses, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Si algo nos enseña la Escritura es que cuando el Señor Jesucristo se manifieste, va a tener colaboradores, porque se presenta en la Escritura un momento como de cosecha, esa es la idea. Y así como el agricultor, el terrateniente, tiene mucha gente que le ayuda en su trabajo de cultivar las tierras, así el Señor Jesucristo se hace acompañar de sus santos ángeles para desarrollar el momento de la siega, que es el día de la manifestación de Jesucristo. Y como lo dice aquí en el versículo 27, dice: porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según sea su conducta. Dice esta versión, la Reina Valera dice, sea su obra. Y es lo mismo, tiene que ver con la conducta del ser humano. ¿Por qué? Porque aquel que ha entregado su vida a Jesucristo está dispuesto a negarse a sí mismo y a buscar todo aquello que es para la gloria de Dios. Pero aquel que abiertamente rechaza a Dios, que no quiere obedecer al Evangelio, este va a matizar todas sus acciones con la marca del pecado. O sea, va a vivir su vida fuera de la voluntad de Dios, y por lo tanto, en el día del juicio, en el día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, recibirá la recompensa de sus acciones. Lo otro que dice el pasaje, hablando de las características, entonces lo primero es que se manifestará el Señor desde el cielo. Lo otro es, se manifestará con sus ángeles. Pero lo otro que dice es que se manifestará en llama de fuego. Segunda de Pedro capítulo 3 y versículo número 7 e Isaías 66 son dos pasajes que voy a tratar de traer acá. Dice que se manifestará el Señor en llama de fuego. Cuando nosotros leemos 1 Pedro capítulo 3 verso 7, leemos así: pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Hay una expectativa en los apóstoles. Ahora estamos viendo lo que dice Pedro y estamos derivando esto de lo que dice Pablo en 2 Tesalonicenses. Habla del Señor viniendo en llama de fuego, Pablo, y Pedro nos dice que los cielos y la tierra actuales están reservados para ese día en que serán consumidos con fuego, pero, ojo, dice, guardados para el día del juicio. Hablamos de un justo juicio de Dios en 2 Tesalonicenses 1:5, y de la destrucción de los impíos. Entonces hay una expectativa en torno a que el momento de la venida, de la manifestación del Señor Jesucristo, es un día en el que va a haber fuego sobre los perversos, sobre los malvados. ¿Y de dónde deriva esto? Bueno, Isaías capítulo 66, 14 al 16 y versículo número 24 también dicen así. Dice el versículo 14, cuando lo veáis, y bueno, tenemos que tomar en cuenta que Isaías es aquel profeta que advierte al pueblo de la disciplina que el pueblo va a recibir por haberse apartado del Señor, pero que también Isaías le habla al pueblo de una expectativa de que este Dios que trae disciplina sobre el pueblo de Israel por su perversidad, por apartarse del Señor, va a recibir algún día un momento para ser levantado nuevamente, porque Dios
ha determinado no destruirlos por completo, sino pasarlos por un filtro de fuego justamente y traerles un momento de gloria. Entonces, en esa expectativa de aquel momento de gloria, dice Isaías 66, cuando lo veáis, se llenará de gozo vuestro corazón y vuestros huesos florecerán como hierba tierna. La mano del Señor se dará a conocer a sus siervos y su indignación a sus enemigos. Notemos que en esta expectativa de la restitución del pueblo de Israel es la expectativa también del momento de la aflicción de los enemigos de Israel, de los enemigos de Dios por su maldad también. Entonces es el mismo paradigma que nosotros encontramos de lo que Pablo está diciendo en segunda carta a Tesalonicenses. El día de la manifestación de Jesucristo es el día para dar reposo a los oprimidos por haber creído en Él, pero para dar retribución a los perversos que persiguen al pueblo de Dios porque han decidido no conocer a Dios ni obedecer al Evangelio. Y en esta expectativa, ahora estamos hablando del tema de que en esa venida del Señor vendrá en llama de fuego. Y entonces, en esta lectura que estamos haciendo de Isaías 66, nos encontramos aquí, ¿verdad?, con este versículo que habla de esa expectativa de que ese día de restitución para el pueblo de Israel será también el día de la indignación o de la ira de Dios sobre sus enemigos. Versículo número 15 dice, porque he aquí, el Señor vendrá en fuego y sus carros como torbellino para descargar con furor su ira y su reprensión con llamas de fuego. Entonces, ¿qué es lo que quiero que veamos a la luz de Isaías? Es que la expectativa que tiene Pablo y la expectativa que tiene Pedro también, en Primera de Pedro donde leímos, es la expectativa que nace de la profecía del Antiguo Testamento. Y la profecía del Antiguo Testamento está vinculada al momento de la manifestación del reino, de la manifestación del Mesías, como el pueblo, tal vez no como el pueblo de Israel lo está esperando, pero sí como los profetas anuncian que va a ser ese momento de gloria. Y es en esa expectativa que están encaminados, creo yo, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro también, que acabamos de leer en el Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que quiero decir con todo esto? Bueno, ya vamos a llegar ahí. Versículo 16, para ir terminando la lectura, y dice, porque el Señor juzgará con fuego y con su espada a toda carne, y serán muchos los muertos del Señor, o serán muchos los que sufrirán por mano del Señor. Aquel día de la retribución del pueblo, o restitución más bien, del pueblo de Israel, y la retribución, por lo tanto, a sus enemigos. Y en esa expectativa, creo yo, están alineados Pablo y Pedro. Para terminar, Isaías 66, 24 dice, y cuando salgan, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, dice el Señor, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán el horror de toda la humanidad. Dicho sea de paso, este versículo tenemos que tenerlo en mente cada vez que Jesús usa esta expresión en el Nuevo Testamento, que dice, allí será el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano nunca muere, ni el fuego se apaga. Son expresiones que usa Jesús para hablar del día final, del día del juicio, del día, a la luz de como lo llama Pablo en 2 Tesalonicenses, el día de la manifestación del Señor con sus santos, o con los ángeles, de su poder, en llama de fuego, como lo dice la segunda carta de los Tesalonicenses, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, a los que decidieron rechazar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de llevar adelante con estos versículos? Bueno, tal vez mis hermanos que ya hemos estado en la introducción para el estudio del libro de Apocalipsis podrán entender estos lenguajes de los que estamos hablando en relación con la manifestación del reino prometida por los profetas, retomada por el Señor Jesucristo
ratificada por los apóstoles en torno a la esperanza de aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. La esperanza de que cuando el Señor Jesucristo venga nos va a dar reposo. Sí, y es también, aunque no querramos verlo así, la esperanza de que aquellos que han decidido rechazar a Dios lamentablemente experimentarán perdición. Y digo esperanza porque es algo que podemos esperar en el sentido de que sabemos que va a llegar, no que es algo que nosotros anhelamos. Nosotros anhelamos, como lo dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo número 3, y de hecho de eso trata la segunda carta de Pedro, capítulo número 3, que Dios no es que ha retardado su promesa, no es que se ha olvidado, no es que ha pasado el tiempo y Dios no ha hecho nada y entonces todo lo que se había prometido eso es basura. No, no es eso, sino que Él es paciente, dice la segunda carta de Pedro, capítulo número 3, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Si el Señor Jesucristo aún no se ha manifestado con los ángeles de su poder, es porque Dios el Padre está dando el espacio para que más y más personas puedan proceder al arrepentimiento. Y esa es la invitación que yo le hago el día de hoy, que la Escritura nos hace el día de hoy, creo yo, a todo aquel que pueda estar escuchando esta reflexión y que aún no ha entregado su vida a Jesucristo. La invitación es: no permitas que se te agote el tiempo. No juegues con el tiempo que tienes en tus manos. El tiempo es hoy. El tiempo de arrepentirse y de entregar nuestra vida a Jesucristo es hoy, porque no sabemos el día ni la hora de la manifestación de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, ya para terminar, voy a decir estas últimas cosas. Pablo expresa en estos versos el destino del creyente y el destino del no creyente. El creyente recibirá vida eterna, recibirá reposo, recibirá el reino, el gozo y la presencia de Dios por toda la eternidad. Alabado sea el Señor por esta esperanza que tenemos por haber creído en Él. Lamentablemente, otros recibirán perdición eterna, separados de la presencia de Dios por toda la eternidad, y es el sufrimiento más grande que una persona puede tener en mente. Así como el apóstol Pablo dijo en algún momento dado que las glorias del mundo venidero no son comparables con la aflicción que tenemos sobre la faz de la tierra, hoy en día yo podría decir también que toda la gloria que el ser humano pueda vivir y todo el disfrute que el ser humano pueda vivir sobre la faz de la tierra no es tampoco comparado con lo difícil que será aquel momento o aquella experiencia en la eternidad separado de la presencia de Dios. Esa es la agonía más grande, y le voy a decir por qué. Nosotros somos creación de Dios, de tal manera que si nosotros vivimos fuera de Dios, estamos fuera de nuestro entorno natural, y si estamos fuera de nuestro entorno natural nos morimos. Es como tomar un pez y sacarlo del agua y pretender que viva en el entorno en el que nosotros vivimos. Se muere. Es como que usted y yo nos despojemos de este entorno y nos metamos en el fondo del mar y tratemos de vivir ahí sin ningún tipo de asistencia de oxígeno. Obviamente no podemos, porque no es nuestro entorno. El ser humano fue creado por Dios y el entorno de salud para el ser humano es la presencia de Dios. Dios nos está llamando a encontrarnos con Él siempre, en todo momento. Pero si nosotros decidimos rechazar la invitación del Padre, entregada en la vida de su Hijo para morir en una cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, si decidimos rechazar ese amor de Dios mostrado en Jesús, lamentablemente esta es la triste experiencia y realidad eterna a la que vamos a llegar. Pero si nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo, como lo dice este pasaje que acabo de recordar, todo aquel que en Él cree no se perderá, mas tendrá vida eterna. Si usted ha llegado hasta aquí conmigo en esta reflexión y usted aún no conoce al Señor Jesucristo,
La invitación el día de hoy es: entregue su vida en arrepentimiento al Señor Jesucristo, porque el Señor le ama, porque el Señor preparó un camino para usted y para mí. Decida negarse a sí mismo, tome su cruz y siga al Señor Jesucristo todos los días de su vida hasta que Cristo venga por nosotros. Y a todos los creyentes que en este momento me escuchan, la expectativa nuestra es, aunque el camino hoy sea difícil y empinado por la fe que tenemos, cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo, recibiremos reposo, bendición y gloria eterna. Alabado sea el Señor por eso. Así que la invitación que el apóstol Pablo hizo a los tesalonicenses es una vez más la invitación que hacemos hoy: estar firmes en la fe que hemos desarrollado, que hemos aprendido por la palabra del Señor. Les animo, mis hermanas y mis hermanos, a no desmayar, a no dejar el camino de la fe, a mantenernos firmes esperando ese día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Dios del cielo, si en esta mañana hay alguna persona que ha escuchado esta reflexión y a través de estas palabras, Señor, tu Espíritu Santo ha sensibilizado su corazón, que sea este un momento de arrepentimiento y un momento de entrega y un momento de salvación. A todos aquellos que hemos creído en ti, entendemos que no merecemos esto, pero tu palabra nos muestra, oh Dios, que nos has encaminado hacia el reino y en el reino para recibir las glorias eternas reservadas para aquellos que creen en ti. Y te damos gracias por esta expectativa que tenemos de que recibiremos ese reposo eterno. Como lo dijo el apóstol Juan, allí donde el sol no causará más daño, donde no habrá sufrimiento y donde toda lágrima que podamos experimentar sobre la faz de la tierra hoy en día será enjugada por ti mismo, Padre, y por Jesucristo, quien nos consolará, quien estará, o más bien con quien estaremos nosotros por toda la eternidad. Gracias por la esperanza de vida eterna prometida a aquellos que hemos creído en Jesús. Y gracias, oh Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. A través de esta palabra hoy bendice nuestras vidas y la vida de todo aquel que pueda escuchar este mensaje. Y una vez más te pedimos, sea tu voluntad en nuestras vidas como en el reino de los cielos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanas y mis hermanos. Nos vemos nuevamente y que la gracia del Señor siga siendo sobre ustedes hoy y todos los días hasta el día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Amén.